Después de 20 años trabajando lejos de casa, João finalmente regresó. Pero lo que vio lo dejó paralizado. A través de la ventana, su esposa María estaba en brazos de otro hombre, un joven acariciándole el cabello con ternura. La sangre de João hirvió. Su mano corrió hacia el cuchillo en su cintura. Iba a derribar esa puerta y matar a los dos traidores. 20 años de sacrificio, 20 años de fidelidad, todo para esto. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, una voz resonó en su mente. El tercer consejo que su patrón le había dado a cambio de todo su salario. ¿Qué consejo pudo detener a un hombre lleno de rabia y sed de venganza? ¿Realmente había una traición o sus ojos lo engañaban? ¿Por qué João había renunciado a 20 años de dinero por 3 simples consejos? Esta es la increíble historia de los 3 consejos, una narrativa llena de suspenso, sabiduría ancestral y lecciones que pueden salvar tu vida. Descubre los 3 consejos poderosos. Os 3 conselhos. El sol aún no había salido completamente cuando João despertó aquella mañana de invierno. El frío penetraba por las rendijas de la pequeña casa de adobe y podía ver su respiración formando nubes de vapor en el aire helado. A su lado, María dormía tranquila, enrollada en la única cobija de retazos que tenían, cosida con tanto cariño por ella misma, usando pedazos de tela que recibían de los vecinos más pudientes, aunque se habían casado hacía apenas 6 meses, en una ceremonia sencilla en la capillita del poblado. El padre Anselmo, un hombre ya anciano de cabellos completamente blancos, había bendecido la unión con agua bendita y palabras de esperanza. Los pocos invitados llevaron lo que pudieron: harina de yuca, algunos huevos, un pedazo de tocino ahumado. La fiesta fue regada con guarapo de caña y alegrada por el sonido de la vieja guitarra de don Tomé, que tocaba las tonadas conocidas mientras todos bailaban en el patio de tierra apisonada. Pero la realidad pronto se impuso sobre los sueños de los jóvenes enamorados. João tenía apenas 22 años, manos encallecidas de tanto trabajar desde niño, pero ninguna tierra propia, ningún oficio además del trabajo manual que conseguía aquí y allá. María, a los 18 años, era hija de agricultores igualmente pobres, que apenas lograban sostener a los otros. 7 hijos que aún vivían bajo su techo, vivían de favor en una choza, en el fondo de la finca del coronel Augusto, un terrateniente que tenía leguas y leguas de tierra, a cambio de la vivienda, si es que aquellas 4 paredes de barro y techo de paja podían llamarse así. João trabajaba 3 días por semana en las tierras del coronel, deshiervando, plantando, cosechando, haciendo lo que fuera necesario. Los otros días trataba de conseguir trabajos ocasionales por las fincas vecinas, pero el dinero que ganaba apenas alcanzaba para comprar lo básico: sul, queroseno para la lámpara, algún pedazo de tela cuando la ropa ya estaba demasiado remendada. María hacía lo que podía. Lavaba ropa para las familias más acomodadas del poblado, caminando leguas hasta la orilla del arroyo con el bulto en la cabeza. Sus dedos quedaban arrugados y adoloridos de tanto refregar ropa en la piedra, usando el jabón de ceniza que ella misma fabricaba. También ayudaba en las cosechas cuando era necesario, cosía para afuera, criaba algunas gallinas en el patio, pero aún sumando todo lo que ganaban, no era suficiente en aquella mañana. João se levantó con cuidado para no despertar a su esposa. Se vistió con los pantalones remendados, la camisa gastada, las alpargatas viejas. Fue hasta el manantial que quedaba a unos 50 metros de la casa. Se lavó la cara en el agua helada que bajaba de la sierra. El agua estaba tan fría que hizo temblar sus dientes, pero necesitaba despertar completamente para tener valor de hacer lo que planeaba cuando volvió. María ya estaba despierta, avivando el fuego en el fogón de leña para preparar el desayuno. El olor del humo se mezclaba con el aroma del café ralo, que colaba en un trapo ya ennegrecido de tanto uso. Había también un pedazo de pan de maíz, duro de 2 días, y un poco de cuajada agria. «Buenos días, mi amor», dijo ella, con aquella sonrisa que siempre iluminaba el rostro moreno, a pesar de todas las dificultades. Sus ojos castaños brillaban con un amor tan puro que hacía que el corazón de João se apretara. «Buenos días, María», respondió él, sentándose en el banco tosco que él mismo había hecho con tablas aprovechadas. Tomaron el café en silencio. María notó que su marido estaba diferente, más callado que lo usual, mirando a lo lejos, a través de la puerta abierta, donde se podía ver el día aclarando sobre los cerros distantes. «¿Qué tienes, João? ¿Hay algo que te está atormentando?» Él
Respiró profundo. Había pasado noches en vela pensando en aquello, luchando consigo mismo, pero sabía que no tenía otra opción. No podían continuar de aquella manera viviendo de favor, pasando necesidad, sin perspectiva de mejorar. María, necesito hablar contigo sobre algo importante. Ella dejó la taza de café y lo miró con atención, sintiendo un apretón en el pecho. Estoy pensando. Necesito irme de aquí, viajar lejos, conseguir un empleo de verdad, juntar algo de dinero. Aquí no hay futuro para nosotros, mijita. Estamos viviendo como perros sin dueño, de favor, sin nada que sea nuestro. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de María antes de que pudiera detenerlas. Pero yo, ¿ir a dónde? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y yo, me voy a quedar aquí sola? Yo sé que es difícil, María. Piensas que es fácil para mí, pero necesito hacer esto por nosotros, por nuestro futuro. Si me quedo aquí, dentro de 20 años, vamos a estar igual, o peor aún. Quiero darte una vida mejor, una casa de verdad, comida abundante en la mesa, ropa nueva. A mí no me importan esas cosas, yo. A mí me importas tú. ¿De qué sirve tener todo eso si tú no estás aquí conmigo? Joe se levantó y abrazó a su esposa, sintiéndola temblar de llanto contra su pecho. Query, voy a salir de casa, viajar muy lejos, conseguir un empleo y trabajar hasta tener las condiciones de volver y darte una vida más digna y confortable. No sé cuánto tiempo estaré lejos, pero solo te pido una cosa, aunque me esperes, y que mientras esté afuera, sísfileme, pues yo seré fiel a ti. María lloró durante horas. Trató de convencerlo de quedarse, de intentar la suerte ahí mismo, pero yo, estaba decidido. En los días siguientes, fue al poblado a conversar con don Benito, un comerciante que ya había viajado mucho y conocía los caminos don Joe. ¿Estás seguro de que quiere esto? Es un viaje peligroso. Hay leguas y leguas de camino de tierra, hay monte cerrado, hay río para atravesar, hay animal salvaje, hay gente mala en el camino. Lo necesito, don Benito. No hay otra forma. Pero dígame, ¿para qué lado debo ir? El viejo comerciante se rascó la barba grisácea, escupió en el suelo y señaló hacia el norte. Para allá, pasando la Sierra Grande, hay unas fincas bien grandes de café y de ganado. Dicen que allá están necesitando gente para trabajar. Pero es lejos, muchacho. Móvil, unos 20-30 días de caminata para quien va a pie. Volvió a casa y comenzó a prepararse. No tenía casi nada para llevar en una muda de ropa, las alpargatas, un sombrero de paja viejo, un morral de tela donde llevaría algo de comida para los primeros días. María preparó lo que pudo: harina tostada, panela, un pedazo de tocino seco, algunas raíces de yuca cocidas, a doña Sebastiana, la vecina más próxima, una señora ya de edad que siempre había sido bondadosa con la pareja. Apareció la víspera de la partida. María, mijita, traje esto para que tu marido lleve en el viaje, dijo ella, extendiendo un pequeño envoltorio. Dentro había un rosario de madera y una medalla de San Cristóbal, el santo protector de los viajeros. Que Dios proteja a este muchacho y lo traiga de vuelta, sano y salvo. Y tú, María, puedes contar conmigo para lo que necesites. No vas a estar sola, mijita. En la mañana de la partida, antes de que saliera el sol, Joe se vistió y preparó su morral. María había pasado la noche en vela abrasada, él, tratando de guardar en la memoria el calor del cuerpo de su marido, su olor, el sonido de su respiración. Voy a volver, María. Taylor, no importa cuánto tiempo demore, voy a volver y vamos a tener una vida mejor. Te voy a esperar, Joe, te voy a esperar el tiempo que sea necesario. Se besaron largamente en la puerta de la casa. El gallo del vecino cantó anunciando el nuevo día. Joe tomó su morral, acomodó el sombrero en la cabeza y comenzó a caminar por el camino de tierra. Cada pocos pasos, se volteaba para saludar con la mano a María, que estaba en la puerta, con el delantal empapado de lágrimas cuando Joe desapareció en la curva del camino. Detrás del cerro, María cayó de rodillas en el suelo y lloró como nunca había llorado en su vida. Caminó durante días y días. El camino de tierra roja se extendía adelante, subiendo y bajando cerros, atravesando valles, bordeando ríos. Sus pies dolían en las alpargatas gastadas. Se formaban ampollas y explotaban. La piel quedaba en carne viva. Pero él continuaba andando. Pasaba por pequeños poblados, por fincas aisladas, por tramos de monte cerrado, donde el miedo apretaba el corazón. Dormía donde podía, a veces, en una posada sencilla, cuando conseguía cambiar algún servicio,
por alojamiento, otras veces en un rancho abandonado a la orilla del camino, muchas veces a la intemperie, acostado sobre hojas secas, mirando las estrellas incontables en el cielo oscuro. La comida que María había preparado se acabó al quinto día. Después de eso, João sobrevivía de favor. Tocaba en las puertas de las casas, pedía por el amor de Dios un plato de comida, se ofrecía para trabajar a cambio de alimento. Su piel fue quedando cada vez más oscura de tanto sol, su cuerpo más delgado, su ropa más rota y sucia. En una tarde, al pasar por una tienda a la orilla del camino, Joe se detuvo para pedir un vaso de agua. El tendero, un hombre gordo de bigote retorcido, lo miró con desconfianza. Otro de esos vagabundos sin rumbo, refunfuñó. ¿A dónde vas, muchacho? Buscando trabajo, señor. Escuché que para allá de la Sierra Grande hay fincas necesitando gente. Ay, sí, pero todavía es lejos. Unos 15 días de caminata. Agradeció la información y continuó. El tendero lo observó partir y escupió en el suelo. Estos pobres diablos siempre detrás de una vida mejor que nunca llega, murmuró para sí mismo. Pero Joe no era de rendirse, incluso cuando la fiebre del paludismo lo agarró, haciéndolo temblar de frío debajo del sol caliente. Continuó. Una familia de agricultores lo acogió por 3 días. La madre le dio té de hojas amargas y rezó sobre él hasta que la fiebre pasó. Eres fuerte, muchacho, dijo la mujer. Dios tiene algún propósito para ti, por eso te libró de la muerte. Después de casi un mes de caminata, con los pies sangrando y el cuerpo exhausto, Joe finalmente llegó a la región de las grandes fincas. La primera que avistó era tan inmensa que no podía ver dónde terminaba. Portón de madera bien hecho, cerca de alambre de púas nueva, potrero verde, lleno de ganado gordo. Fue hasta la sede de la finca, una casa grande y bonita, pintada de blanco, con corredor amplio y tejas rojas. Un capataz estaba en el patio, un hombre alto y fuerte, de sombrero de cuero y botas de caña alta. ¿Qué quieres?, preguntó el capataz, mirando a Joe, de arriba a abajo, viendo el estado lastimoso en que se encontraba. Trabajo, señor. Vine de muy lejos, buscando trabajo. Hasta estamos necesitando peón, pero mira el estado en que estás. Parece que te vas a caer muerto en cualquier momento. Soy fuerte, señor. Solo necesito una oportunidad. El capataz iba a despedirlo cuando el dueño de la finca apareció en el corredor. Era un hombre de unos 50 años, cabellos grisáceos, ojos penetrantes, postura erguida. Joaquín, ¿quién es ese muchacho?, preguntó en otro, pidiendo trabajo, patrón. Pero mira cómo está. El hacendado bajó del corredor y se acercó a Joe, estudiándolo atentamente. Había algo en aquellos ojos del joven, una determinación, una fuerza interior que llamó su atención. ¿Cómo te llamas, muchacho? João da Silva. ¿De dónde vienes? De muy lejos, señor. Caminé más de un mes para llegar aquí. ¿Por qué saliste de tu tierra? Para conseguir trabajo, señor. Soy casado, pero allá en mi tierra no hay forma de progresar. Quiero juntar dinero para darle una vida mejor a mi esposa. El hacendado asintió lentamente. Él mismo había sido pobre un día. Sabía lo que era la lucha por la supervivencia. ¿Sabes trabajar con ganado? Prendo repitió. Señor, ¿sabes plantar, cosechar? Sí. Nací y crecí en el campo. Bien, te voy a dar una oportunidad. Joaquín, arregla un lugar para que duerma. Dale comida y mañana ponlo a trabajar. Vamos a ver si aguanta. Joe sintió los ojos llenarse de lágrimas de gratitud. Muchas gracias, patrón. No se va a arrepentir, se lo prometo. Joaquín llevó a Joe hasta el alojamiento de los peones, una construcción alargada con varios cuartos sencillos. Le dio ropa limpia, le indicó dónde podía bañarse en un tanque en el fondo, y después lo llevó hasta la cocina, donde la cocinera, doña Juana, una negra gorda y risueña, le sirvió un plato abundante de arroz, frijoles, carne y cuau. João comió despacio, saboreando cada bocado. Hacía semanas que no comía una comida completa así. Después, durmió en la cama sencilla pero limpia como no dormía desde que saliera de casa. En la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Joaquín lo despertó. ¿Le ven, aquí empezamos temprano. El trabajo era duro. Joe necesitaba ayudar a cuidar los cientos de cabezas de ganado, arreglar cercas, plantar y cosechar, hacer de todo un poco. El sol castigaba sin piedad, los músculos dolían, las manos formaban callos sobre callos, pero no se quejaba.
Trabajaba desde que salía hasta que se ponía el sol, siempre dispuesto, siempre atento a los otros. Peones extrañaban al principio. Este tipo debe estar loco, comentó el negro José, un peón antiguo de la finca. Trabaja como condenado y ni se queja. Deja al muchacho, respondió Chico, otro peón. Cada uno sabe su lucha. Las semanas se transformaron en meses. Jo aprendió rápido y bien. El hacendado notaba su empeño y dedicación. Ese yo, o es trabajador de verdad, comentó con Joaquín. Hace tiempo que no veo a alguien tan dedicado. Después de 3 meses. Un atardecer, el hacendado llamó a Joe, o al corredor de la casa grande. Siéntate. Aquí, João. Quiero conversar contigo. Joe, se sentó nervioso en una silla mecedora, sin saber qué esperar. Te has desempeñado muy bien en el trabajo. Joaquín me dijo que eres confiable, esforzado, honesto. Quiero hacerte una propuesta. Puede hablar, patrón. Acostumbro pagar a mis peones todos los meses, pero por lo que veo viniste aquí con un objetivo mayor, ¿no es así? No viniste solo para ganar el salario mensual y gastarlo. Viniste para juntar dinero. Sí, señor. Quiero juntar lo máximo que pueda para volver y darle una vida mejor a mi esposa. El hacendado encendió un cigarrillo de hoja y dio una larga fumada. Entonces te voy a hacer una propuesta diferente. Déjame trabajar por el tiempo que yo quiera, y cuando crea que debo partir, usted me dispensará de mis obligaciones. No quiero recibir mi salario mensualmente. Le pido que usted lo deposite en un ahorro hasta el día en que yo decida irme. Aquel día, usted me entregará el dinero, y yo seguiré mi camino. Pensó por un momento. La propuesta era inusual, pero tenía sentido. Si recibía el dinero mensualmente, la tentación de gastar sería grande. Guardando todo hasta el final, volvería a casa con una suma considerable. Pero patrón, ¿cómo voy a saber que usted no me va a engañar? Sin ofender, pero no tengo nada escrito, ninguna garantía. El hacendado sonrió. Soy hombre de palabra. Mi nombre en estas tierras vale más que cualquier papel firmado. Pregúntale a cualquiera aquí alrededor. Sebastián Ferreira siempre ha honrado sus compromisos. Además, voy a anotar todo en un libro de cuentas, y puedes verlo cuando quieras. Joe reflexionó un poco más y finalmente extendió la mano. Acepto, patrón. Confío en usted. Estrecharon las manos firmemente, sellando el acuerdo. Parte 3. Los meses se transformaron en años, y los años se acumularon como capas de tiempo sobre la vida de Joe, en el primer año. Todavía contaba los días, marcando rayitas en una tabla que guardaba debajo del colchón. Pensaba en María todos los días, especialmente de noche. Cuando se acostaba exhausto en la cama después de un día entero de trabajo, Han escribió 2 cartas para ella. En el primer año, como no sabía escribir bien, le pidió al hijo del hacendado, un muchacho estudiado que había vuelto de la capital, que escribiera por él. Dictó palabras simples, cargadas de nostalgia, diciendo que estaba bien, trabajando duro, y que volvería tan pronto pudiera. No sabía si las cartas habían llegado al destino, pues nunca recibió respuesta. La verdad es que María tampoco sabía leer, y aunque las cartas hubieran llegado, necesitaría pedirle a alguien que se las leyera con el tiempo. Las marcas en la tabla fueron quedando menos frecuentes, no porque se olvidara de María. Nunca podría olvidarla, sino porque la rutina implacable del trabajo y la distancia hacían de la nostalgia un dolor constante que necesitaba ser puesto en el fondo del corazón para poder continuar. A la finca de Sebastián Ferreira era realmente grande. Tenía plantación de café, potrero para ganado de engorde y lechero, sembrados de maíz y frijoles, hasta un aserradero donde transformaban los árboles de la propia finca en madera. Joe fue aprendiendo un poco de todo. En el segundo año, Joaquín, el capataz, enfermó de una neumonía grave y quedó en cama por meses. Sebastián necesitaba a alguien para coordinar parte de los trabajos, y eligió a Joe. Conoces bien el trabajo, eres responsable, y los otros peones te respetan, dijo el patrón. Vas a recibir un poco más. Por eso, aceptó la responsabilidad con seriedad. Se levantaba aún más temprano, organizaba las tareas del día, distribuía a los hombres por los diferentes sectores, verificaba si todo estaba siendo hecho correctamente. Era justo, pero firme. Nunca pedía a los otros lo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Hubo un episodio marcante en el tercer año. Uno de los peones, Manuel, un muchacho joven e impetuoso, comenzó a robar herramientas de la finca para vender en el poblado
y comprar aguardiente. Cuando lo descubrió, yo lo confronto. Manuel, sé lo que estás haciendo. Eso no está bien. El muchacho, ebrio, sacó un cuchillo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Me vas a delatar con el patrón? No quiero delatarte, Manuel. Quiero ayudarte. Te estás perdiendo en la bebida. Deja eso. Vuelve a ser el trabajador honesto que eras. Tú no eres nada para mí. No eres mi padre para estar dándome consejos. La tensión era palpable. Los otros peones hicieron un círculo alrededor de los dos, sin saber cómo terminaría aquello. Pero Jo no retrocedió, tampoco avanzó. Apenas miró firmemente a los ojos de Manuel. Tienes razón, no soy tu padre, pero soy tu compañero de trabajo, y no puedo dejarte destruir. Piensa en tu familia, Manuel. Tienes madre, tienes hermanos que dependen del dinero que les mandas. Algo en las palabras de Joe tocó el corazón del muchacho. La mano que sostenía el cuchillo tembló y comenzó a llorar. El cuchillo cayó al suelo. Estoy perdido, Joe. En la nostalgia de casa me está matando. Bebo para olvidar, pero cada vez necesito beber más. Jo abrazó al muchacho como a un hermano. Lo sé, Manuel. Lo sé, en la nostalgia también me corroe por dentro. Pero tenemos que ser fuertes. Salimos de casa para mejorar la vida, no para destruirnos lejos de quienes amamos. Desde aquel día en adelante, Joe se convirtió en una especie de consejero para los peones más jóvenes. Muchos estaban lejos de casa por primera vez, se sentían perdidos, tentados por los vicios que ofrecían un alivio temporario para el dolor de la distancia. Los años continuaron pasando. 5, 10, 15 años. Jo ahora tenía 37 años. Sus cabellos comenzaban a ponerse grisáceos en las sienes. Su rostro estaba marcado por el sol intenso, su piel curtida como cuero. Pero continuaba fuerte, trabajando incansablemente. En Joaquín ya se había jubilado, y Joe asumió el lugar de capataz oficial. Pero continuó con el mismo acuerdo. Todo el dinero que daba guardado con el patrón, el Sebastián Ferreira, había envejecido también. Ahora, con casi 70 años, pasaba más tiempo en el corredor, observando la finca que construyera a lo largo de la vida. Tenía gran aprecio por Joe. Veía en él una integridad que se había vuelto rara. Joe, le dijo cierta vez, eres el empleado más fiel que he tenido. Nunca faltaste un día, nunca robaste un centavo, nunca causaste problema. ¿Ya pensaste en quedarte aquí definitivamente? Puedo darte una casa mejor, un pedazo de tierra, para que plantes por tu cuenta. Pero Jo negó con la cabeza. Agradezco del fondo del corazón, patrón. Usted ha sido muy bueno conmigo. Pero hice una promesa a mi esposa. Prometí que volvería. No sé ni si ella todavía me está esperando después de tanto tiempo, pero necesito volver. Ni siquiera sabes si ella todavía está viva. Yo, ¿ya pasaron? ¿Cuántos años? 15 años, patrón, pero siento en el corazón que está viva y esperándome. En el 17º año, llegó a la finca un vagabundo que venía de los lados de donde yo era natural. João lo buscó ansiosamente. ¿Conoce el poblado de Santa Rita das Lajes? Lo conozco. Sí, señor. Pasé por allá hace unos 2 meses. ¿Conoció o escuchó hablar de una mujer llamada María da Silva? Es morena, cabello negro. Debe tener unos 30 y pico de años ahora. El vagabundo se rascó la cabeza, pensando. María Letes da Silva. El nombre es muy común, patrón. Hay mucha María por aquellos lados. ¿Dónde vive exactamente? Joe describió la región, la finca del coronel Augusto, pero el vagabundo no supo dar información precisa. Joe quedó inquieto por días después de aquello. En los años siguientes, la inquietud solo creció. Ya pasaban 19, después 20 años. Jo tenía ahora 42 años de edad. La mitad de su vida había pasado lejos de casa, lejos de la mujer que amaba. En cierta mañana, al despertar, Joe tomó una decisión. No podía postergar más, necesitaba volver. Si esperaba más, podía ser demasiado tarde. Él mismo podría morir antes de volver a ver a María. Buscó a Sebastián Ferreira aquella misma mañana. Patrón, quiero mi dinero. Estoy volviendo a casa. El viejo hacendado miró largamente a Joe. Sabía que ese día llegaría, pero sentiría falta de aquel hombre que había servido tan fielmente por 2 décadas. Bien, Jo, hicimos un pacto y voy a cumplirlo. Tu dinero está guardado, anotado derechito en el libro de cuentas. Pero antes, quiero hacerte una propuesta. ¿Qué propuesta, patrón? Trabajaste aquí durante 20 años. 20 años sin vacaciones, sin descanso,
siempre dedicado. Juntaste una buena suma, pero aprendí muchas cosas en estos 80 años de vida. Joe, aprendí cosas que el dinero no compra, lecciones que valen más que oro. Entonces mi propuesta es esta: puedes llevar el dinero e irte, o puedes aceptar 3 consejos míos y renunciar al dinero. Si aceptas los consejos, no llevarás el dinero. Piénsalo bien y dame tu respuesta. João quedó atónito. 20 años de trabajo, 20 años de sacrificio, y ahora el patrón le ofrecía una elección imposible: dinero o consejos. Patrón, con todo respeto, ¿pero qué consejos pueden valer 20 años de mi vida? Consejos que pueden salvar tu vida y tu alma, Joe, consejos que aprendí con mucho sufrimiento y que pueden evitar que sufras lo mismo. Pasó la noche en vela, dio vueltas y vueltas en su pequeña cama, pensando. Por un lado, el dinero era concreto, era el resultado visible de 2 décadas de trabajo duro. Con él podría comprar una tierra, construir una casa, dar comodidad a María. Por otro lado, Sebastián Ferreira era un hombre sabio, respetado. Si ofrecía sus consejos a cambio de todo aquel dinero, tal vez hubiera algo muy valioso en ellos. Conversó con algunos de los peones más antiguos. Yo que soy tú llevaba el dinero, dijo el negro José. Consejo uno recibe gratis por ahí. Dinero es lo que es difícil de juntar. Pero el viejo chico, que era el peón más antiguo después de Joe, tenía opinión diferente. Mira, Joe, conozco al patrón Sebastián hace más de 30 años. No es hombre de hacer propuesta vacía. Si está ofreciendo consejos a cambio de tu dinero, es porque esos consejos valen cada centavo. El patrón ya fue pobre, ya pasó por muchas cosas en la vida. Si dice que tiene algo valioso para enseñarte. Joe pasó el día siguiente caminando por la finca, visitando todos los lugares donde había trabajado el corral, los potreros, el cultivo de café, el aserradero. Cada rincón tenía un recuerdo, una historia. 20 años de su vida estaban impresos en aquella tierra. Parte 4. De noche. Se acostó nuevamente sin poder dormir. Pensó en María, imaginando cómo estaría ahora. ¿Habría esperado por él? ¿Estaría viva? ¿Habría encontrado otro hombre? La inserted amber era torturante, pero algo dentro de él, una intuición, una voz interior, decía que debía confiar en Sebastián Ferreira. El hombre nunca le había dado motivos para desconfiar. Siempre había sido justo, siempre había cumplido su palabra. En la mañana del tercer día, buscó al patrón. Patron, quiero los 3 consejos. Sebastián estudió el rostro de Joe, por un largo momento. ¿Estás seguro, Joe? ¿No te vas a arrepentir? Porque si aceptas los consejos, no tendrás el dinero. Son 20 años de trabajo. Lo sé, patrón, pero decidí confiar en usted. Quiero los 3 consejos. El viejo hacendado asintió lentamente, con una pequeña sonrisa de aprobación en los labios. San Sebastián Ferreira se levantó de su silla en el corredor e hizo señal para que Joe lo acompañara. Caminaron juntos hasta la cima de una colina, desde donde se podía ver toda la extensión de la finca. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rojo. Joe, comenzó el viejo hacendado, yo fui un hombre pobre, como tú. Salí de casa joven, enfrenté el mundo, cometí muchos errores, perdí personas que amaba, perdí oportunidades, casi pierdo mi propia vida varias veces por causa de decisiones equivocadas. Lo que te voy a dar ahora son 3 lecciones que aprendí con mucho sufrimiento. Tras verdades que, si las hubiera sabido cuando joven, me habrían ahorrado años de dolor. Hizo una pausa, encendió su cigarrillo de hoja y continuó. Primer consejo: nunca tomes atajos en tu vida. Caminos más cortos y desconocidos pueden costarte la vida. Joe escuchó atentamente, pero no entendió completamente. Sebastián percibió la confusión en su rostro. Déjame explicarte mejor, Joe. Cuando yo era joven, estaba volviendo a casa después de años afuera, así como vas a hacer tú ahora. Un día, en el camino, encontré a un hombre que me ofreció un atajo. Dijo que podía economizar días de viaje. Yo estaba cansado, con prisa de llegar a casa, entonces acepté. Aquel atajo me llevó directo a una emboscada. Me robaron todo lo que había juntado, me golpearon y me dejaron para morir a la orilla del camino. Solo no morí porque un arriero me encontró y me llevó a un pueblo próximo. Perdí años de trabajo aquel día por haber elegido el camino más fácil. Hizo otra pausa, dejando que las palabras penetraran. El camino más corto no siempre es el más seguro.
en la vida, en las decisiones, en las relaciones. A veces, el camino más largo, más difícil, es el único que te lleva al destino correcto. Los atajos pueden parecer ventajosos, pero generalmente tienen un precio alto escondido. Joe comenzaba a comprender la profundidad de aquellas palabras. Segundo consejo: nunca seas curioso sobre aquello que es malo, pues la curiosidad puede ser mortal. Sebastián miró hacia el horizonte, los ojos perdidos en recuerdos dolorosos. Años después de aquel asalto, ya había logrado reconstruir mi vida. Había juntado dinero de nuevo. Estaba en una posada, descansando del viaje. A medianoche, escuché gritos horribles. Mi primer impulso fue ir a ver qué estaba pasando, ofrecer ayuda, pero algo me hizo dudar. Me quedé parado, escuchando. Los gritos continuaron. Después, silencio. En la mañana siguiente, el dueño de la posada me contó que yo había sido el primer huésped en sobrevivir a aquella trampa en meses. Ponían a un loco en el cuarto de al lado para gritar, y cuando los viajeros iban a ver qué era, los cómplices robaban y mataban. Mi duda me salvó la vida. El viejo hacendado escupió en el suelo. No todo lo que parece necesitar nuestra ayuda realmente la necesita. O no toda situación extraña merece nuestra investigación. A veces, el mal se disfraza de situación que necesita socorro justamente para atraer gente buena. Se necesita sabiduría para distinguir cuándo ayudar y cuándo alejarse. Sentía un escalofrío recorrer su columna. Aquellos consejos no eran simples palabras de sabiduría popular. Eran lecciones sacadas de la sangre y el sufrimiento de una vida entera. Tercer consejo: la voz de Sebastián se volvió aún más seria. Nunca tomes decisiones en momentos de odio o dolor, pues puedes arrepentirte cuando sea demasiado tarde. El viejo hombre tuvo que hacer una pausa, visiblemente emocionado. Era claro que este último consejo tocaba algo muy profundo. Joe, cuando finalmente logré volver a casa después de años, había juntado una fortuna. Estaba ansioso por ver a mi familia, a mi novia. Llegué de noche, me acerqué a la casa, y por la ventana vi a mi novia en brazos de otro hombre. Mi sangre hirvió. Saqué el cuchillo que cargaba e iba a entrar por la puerta para matar a los dos, pero algo me hizo parar. Me quedé ahí, temblando de rabia, pero algo decía que debía esperar, que no debía actuar en aquel momento. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro arrugado del viejo. En la mañana siguiente, fui hasta la casa, toqué la puerta. Mi novia atendió y casi se desmaya de alegría al verme. El hombre que yo había visto en sus brazos era el hermano de ella, que había llegado de viaje. Se estaban abrazando porque él traía noticias de que yo estaba vivo, que había mandado recado de que estaba volviendo. Si hubiera actuado en mi rabia aquella noche, habría matado personas inocentes y destruido mi propia vida. Sebastián limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Rabia, odio, dolor. Esas emociones son como una tormenta que nubla nuestra visión. Joe o Ann, cuando estás dominado por ellas, no puedes ver la verdad. Tomas decisiones precipitadas que no tienen vuelta. ¿Cuántos hombres ya mataron? Ya destruyeron familias. Ya arruinaron vidas por actuar en el calor de la emoción. Por eso, cuando sientas esas emociones fuertes, detente, respira a que pase la tormenta. Ahí sí, con la mente clara, puedes decidir qué hacer. Los dos quedaron en silencio por un largo tiempo, mientras el sol terminaba de ponerse y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Esos son mis 3 consejos, Joe. Dijo finalmente Sebastián. Valen más que cualquier dinero porque pueden salvar tu vida, tu alma y las personas que amas. Elegist Bean. Yo sabía que elegirías bien. Sintió un peso en el pecho. Había renunciado a 20 años de salario por aquellas palabras, pero algo dentro de él sabía que había hecho la elección correcta. Patrón, agradezco del fondo del corazón. Voy a guardar estos consejos como un tesoro. Guárdalos bien, Joe, y una cosa más. Vas a necesitarlos más temprano de lo que imaginas. Sebastián entonces extendió la mano y le entregó a Joe un envoltorio. Aquí hay 3 panes que mandé a la cocinera a hacer para ti. 2 son para comer durante el viaje, y el tercero es para comer con tu esposa cuando llegues a casa. Es importante que solo abras el tercer pan junto con ella. Tomó el envoltorio, sintiendo el peso de los panes aún calientes. Aunque elegiste los consejos y no el dinero, te voy a dar provisiones para el viaje en ropa nueva, un buen par de botas, un morral reforzado, un buen cuchillo, una cobija. Me serviste bien durante 20 años. Mereces partir con dignidad.
Aquella noche João apenas pudo dormir de ansiedad. En la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, estaba listo para partir. Todos los peones de la finca se reunieron para despedirse. Fuiste más que un capataz. Joe, oh, dijo el negro José, fuiste un amigo, un hermano. Ve con Dios. Joe, oh, dijo Chico, y cuídate en el camino. Doña Juana, la cocinera, le entregó un envoltorio extra con comida, para garantizar que no vas a pasar hambre en los primeros días. Mi hijo Sebastián Ferreira apareció por último. Los dos hombres se abrazaron largamente. Gracias por todo, patrón. Usted cambió mi vida. Tú cambiaste la mía también, Joe. Ojalá me diste esperanza de que todavía existen hombres de verdad en este mundo. Ahora vean, tu esposa te espera. Joe o comenzó a caminar por el camino de tierra. Se volvió varias veces para saludar con la mano, así como había hecho 20 años antes al dejar a María. La finca fue quedando atrás y un nuevo capítulo de su jornada comenzaba. Parte 5. El viaje de vuelta era al mismo tiempo familiar y extraño. Joe o pasaba por los mismos lugares por donde había pasado 20 años antes, pero todo parecía diferente. Algunos poblados habían crecido, otros prácticamente desaparecido. Casas nuevas donde antes había solo monte, monte donde antes había casas en él, mismo estaba diferente. No era más el joven delgado y desesperado de 20 años atrás. Era un hombre de 42 años, fuerte, experimentado, con cabellos grisáceos y ojos que habían visto mucho de la vida. Caminaba con paso firme, pero sin prisa excesiva. Las botas nuevas que Sebastián le había dado eran cómodas, y el morral bien hecho distribuía el peso equilibradamente. Tenía comida suficiente para muchos días, y el dinero que el patrón discretamente había colocado en un bolsillo interno del morral era suficiente para comprar lo que necesitara por el camino, pero principalmente llevaba consigo los 3 consejos, repitiéndolos mentalmente cada día, tratando de grabar aquellas palabras profundamente en su corazón. En el tercer día de viaje, al caer la tarde, Joe avistó una bifurcación en el camino. El camino principal, ancho y bien marcado, seguía para la izquierda, subiendo un cerro. A la derecha había un camino menor, que parecía cortar a través de un valle. Estaba pensando en qué camino seguir, cuando apareció un vagabundo. Un hombre de mediana edad, flaco y de mirada viva. Buenas, amigo, saludó el vagabundo. Buenas tardes. ¿Para dónde vas? Voy a un lugar distante, que queda a más de 20 días de caminata, por este camino. El vagabundo sonrió. Muchacho, este camino es muy largo. Conozco un atajo que reducirá tu viaje a pocos días. El corazón de Joe se aceleró. Annette podría estar en casa en menos de una semana, en vez de más de 3. Podría abrazar a María mucho más pronto. El vagabundo señaló hacia el camino menor. Is por Allah. Corta directo por el valle, atraviesa la sierra, por un camino que poca gente conoce. Ya hice esa ruta varias veces. Ahorro unos 15 días fácil. Joe ya estaba volteándose para tomar el atajo cuando, como un trueno en su mente, vino la voz de Sebastián: nunca tomes atajos en tu vida. Caminos más cortos y desconocidos pueden costarte la vida. Dudón. El vagabundo lo miraba expectante. Y entonces, ¿vas a seguir por el atajo? João expiró profundo. La tentación era enorme. Pero el recuerdo de las palabras del patrón, la seriedad con que fueron dichas, la propia historia que Sebastián contara sobre su asalto. No, dijo finalmente. Creo que voy a continuar por el camino normal. ¿Estás seguro? Vas a perder mucho tiempo. Estoy seguro. Prefiero ir por el camino más largo y seguro. El vagabundo se encogió de hombros. ¿Cómo quiere? Buena suerte. Entonces, o siguió por el camino principal, pero algo lo incomodaba. Aquel hombre, la forma como insistió en el atajo, decidió estar más atento. Algunas horas después, ya casi oscureciendo, Joe encontró un lugar para acampar en un pequeño claro cerca del camino. Preparó un fuego pequeño, comió un poco del pan que Sebastián le había dado y del charqui que doña Juana había preparado. Estaba casi durmiéndose cuando escuchó voces en el camino. Apagó el fuego rápidamente y se quedó quieto. Escondido detrás de unos arbustos eran 3 hombres, y uno de ellos era el vagabundo que había encontrado más temprano. Dejaste que se escapara, decía uno de los hombres, claramente irritado. Intenté, lo juro, respondió el vagabundo. Ofrecí el atajo
Dije que economizaría días de viaje, pero el desgraciado insistió en ir por el camino largo. Pues debiste haber insistido más. Necesitábamos a otro tonto para robar. Hace 3 días que nadie cae en nuestra trampa. Ese era listo. Tenía algo en él, alguna desconfianza. No, Huberman. Los hombres continuaron quejándose mientras se alejaban por el camino. O quedó paralizado por un largo tiempo. El primer consejo de Sebastián literalmente había salvado su vida. Si hubiera tomado aquel atajo, estaría muerto ahora, o por lo menos robado y golpeado. Anne repitió mentalmente. Con aún más reverencia, nunca tomes atajos en tu vida. Continuó el viaje en los días siguientes, aún más atento. El país estaba cambiando rápidamente. Había más movimiento en los caminos, más arrieros llevando mercancías, más viajeros. Brasil se estaba modernizando, aunque lentamente Anne pasó por un poblado donde había una feria. Compró algunas cosas que necesitaban a medias nuevas, jabón, fósforos. Conversó con algunos de los comerciantes. Preguntó sobre el camino adelante. Hay una buena posada a unos 3 días de aquí, dijo uno de los tenderos. Es un poco cara, pero es limpia y segura. El dueño, don Anselmo, es hombre honesto. O agradeció la información y continuó. 3 días después, al atardecer, avistó la posada. Era una construcción de 2 pisos, pintada de blanco, con un letrero colgado al frente: Posada San Jorge, cuartos limpios, buena comida. Entró y fue recibido por un hombre de mediana edad, de rostro honesto y sonrisa acogedora. ¿Busca alojamiento? ¿Usted es don Anselmo? Soy yo mismo. Entre. Tengo cuarto disponible. La diaria incluye cama, baño y 2 comidas. O arregló el precio que era justo y fue llevado a un cuarto sencillo pero muy limpio. Había una cama con sábanas blancas, una palangana para lavarse la cara, una silla y una pequeña mesa con una lámpara. La cena es en 1 hora, informó Anselmo. Puede descansar a gusto. Se bañó en una tina de zinc en el fondo de la posada. El agua estaba apenas tibia, pero para quien había pasado días en el camino, era un lujo increíble. Se vistió con ropa limpia y bajó para cenar en la comida. Era sencilla, pero abundante y bien hecha. Arroz, frijoles negros, carne de cerdo guisada, col salteada, harina de yuca y un dulce de papaya. Había otros huéspedes en la mesa: un arriero que transportaba sal, un viajante de comercio que vendía telas y una familia de agricultores que estaba mudándose de región. Conversaron durante la cena. El arriero contaba historias de los caminos, de los peligros que había enfrentado, de los lugares que había conocido. El viajante de comercio hablaba de los cambios que estaba viendo en las ciudades, de las nuevas mercancías que llegaban de la capital y hasta de otros países. El mundo se está volviendo más pequeño, decía el viajante. Pronto va a haber tren llegando hasta por aquí. Van a ver. Y dicen que ya inventaron unas máquinas que hacen el trabajo de 10 hombres. Escuchaba todo con interés, pero su mente estaba en María. ¿Cuánto faltaba ahora? Unas 2 semanas de caminata, tal vez menos, si mantenía un buen ritmo. Después de la cena, fue a su cuarto. Se acostó en la cama cómoda y apagó la lámpara. El cansancio del viaje pronto comenzó a jalarlo hacia el sueño. Debía ser alrededor de la medianoche, cuando fue despertado por gritos aterradores. Eran gritos de dolor, de agonía, viniendo de algún lugar próximo en la posada. Por el amor de Dios, ayúdenme. ¡Me estoy muriendo! Se sentó en la cama, el corazón disparado. Sus instintos de ayudar a personas en peligro, desarrollados durante 20 años cuidando a los otros en la finca, gritaban para que se levantara y fuera a ver qué estaba pasando. Anne ya estaba con la mano en la manija de la puerta cuando la voz de Sebastián resonó en su mente. Nunca seas curioso sobre aquello que es malo, pues la curiosidad puede ser mortal. Dudó. Los gritos continuaban, cada vez más desesperados. Otras puertas se abrieron. Escuchaba pasos en el pasillo, voces de otros huéspedes, preguntando qué estaba pasando. Pero se acordó de la historia de Sebastián, de la posada con la trampa mortal. ¿Será qué? Quitó la mano de la manija. Volvió a la cama. Los gritos continuaron por algunos minutos más, después pararon abruptamente. Escuchó más movimiento en el pasillo, después silencio en no logró volver a dormir. Quedó acostado, tenso, esperando el amanecer. ¿Habría hecho lo correcto? ¿Y si alguien realmente necesitaba ayuda? Parte 6.
Cuando el sol comenzó a aclarar, Joe se levantó y bajó. Anselmo estaba en la cocina, preparando el desayuno. Al verle Joe, su rostro mostró sorpresa genuina. Sí, Joan, ¿cómo puede estar vivo? Joe sintió un escalofrío. ¿Por qué no estaría vivo? Los gritos de anoche. ¿No los escuchó? Los escuché, sí, pero no fui a ver qué era. Anselmo se puso pálido. Usted es el primer huésped en meses en no investigar los gritos y sobrevivir. Hay un hombre, un lunático, que queda en un cuarto escondido. Durante la noche en sus crisis, grita, pidiendo socorro. Es una trampa. Cuando las personas van a ayudar, ataca. Ya mató a 4 viajeros. No sé qué hacer. El hombre es mi hermano. Estoy tratando de juntar dinero para llevarlo a un manicomio en la capital, pero hasta entonces, Joan sintió piernas flaquear. Una vez más, el consejo de Sebastián había salvado su vida. ¿Por qué no lo encierra? ¿No avisa a los huéspedes? Lo encierro, pero logra salir. Y si aviso, nadie más se queda aquí. Y de eso vivo. Estoy desesperado, señor Joan, pero usted supo que no debía ir. ¿Cómo? Un hombre sabio me enseñó a no ser curioso sobre el mal. Joe tomó su desayuno rápidamente y partió, agradecido por estar vivo. 2 de los 3 consejos ya habían probado su valor de manera dramática. ¿Y el tercero? Continuó su jornada. Los días pasaban, los kilómetros quedaban atrás. Comenzó a reconocer el paisaje. Aquel cerro tenía una forma familiar. Aquel río él ya lo había cruzado antes. Se estaba acercando a casa. La ansiedad crecía cada día. Pronto vería a María, empero ¿cómo estaría ella? ¿Habría esperado por él durante todos esos años? Ya no era más joven. Tenía 42 años. María debía tener 38 ahora. ¿Será que todavía se reconocerían? Finalmente, una tarde, desde lo alto de un cerro, Joe avistó a lo lejos el humo subiendo de una chimenea. Su corazón casi se detuvo. Era el humo de la región donde vivían. Estaba cerca. ¡Muy cerca! Aceleró el paso, casi corriendo ahora. En cada curva del camino, esperaba ver la casita, la finca del coronel Augusto. Pero el sol se estaba poniendo, y sabía que no debía llegar de noche. Sería mejor llegar de mañana. Con luz del día acampó a cerca de 2 kilómetros de casa. Apenas pudo cerrar los ojos. La noche parecía no tener fin cuando todavía estaba oscuro. Joe se levantó y arregló sus cosas. Comenzó a caminar despacio en dirección de la casa. El sol comenzaba a salir cuando finalmente avistó la choza. Todavía estaba allá. La misma construcción humilde de adobe y techo de paja. Había humo saliendo de la chimenea. Alguien estaba despierto, preparando el desayuno. ¿Sería María? Joan se acercó lentamente, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir del pecho. Estaba a unos 100 metros cuando vio la puerta abrirse. Una mujer salió. Era María, más vieja, con algunas arrugas en el rostro, cabellos con hilos blancos, pero era ella. La habría reconocido en cualquier lugar. Pero entonces vio algo que hizo que su sangre se congelara. María no estaba sola. Había un joven con ella, un muchacho de unos 20 años. Y María estaba pasando la mano por los cabellos del muchacho, con un gesto de cariño tan íntimo, tan maternal. No maternal. Seria. La distancia y la luz todavía débil no dejaban ver claramente en Joe, sintió una rabia comenzar a crecer dentro de él. 20 años había esperado, trabajado, sacrificado. Ella había conseguido otro hombre, un joven, más nuevo, más fuerte. La rabia se transformó en odio de la traición, odio de haber sido engañado, de haber desperdiciado 20 años de su vida por nada en su mano. Fue instintivamente al cuchillo que cargaba en la cintura, el buen cuchillo que Sebastián le había dado. Podía resolver aquello ahora mismo, correr hasta allá, matar a los 2, vengar su honor. Ya estaba moviéndose cuando una voz tronó en su mente, más alta y clara, que nunca tomes decisiones en momentos de odio o dolor, pues puedes arrepentirte cuando sea demasiado tarde. Joan se detuvo, tembló. La rabia todavía quemaba dentro de él, pidiendo acción, pidiendo venganza. Pero el consejo, detente, respiran, espera a que pase la tormenta. Ahí sí, con la mente clara, puedes decidir qué hacer. Cayó de rodillas ahí mismo, temblando. Lloró de rabia, de dolor, de confusión, pero no se movió. Quedó ahí, escondido detrás de unos árboles,
luchando contra sus propios demonios. En las horas pasaron lentamente. El sol subió en el cielo. La rabia poco a poco fue disminuyendo, dando lugar a una tristeza profunda, pero también a una claridad mental. ¿Habrá visto bien? En la luz todavía débil del amanecer, en la distancia, habría interpretado correctamente lo que viera. Y aunque María hubiera encontrado otro hombre, ¿podría culparla? 20 años era mucho tiempo. Ella puede haber pensado que estaba muerto. Ella también tenía derecho de ser feliz en Joe, o pasó la noche ahí, debajo de un árbol, reflexionando, orando, luchando consigo mismo. No dummy, apenas quedó ahí, esperando que la tormenta dentro de él pasara completamente. Cuando el sol salió en la mañana siguiente, John se levantó. Estaba exhausto, pero su mente estaba clara. No había más rabia, apenas una profunda necesidad de saber la verdad. Anne se lavó la cara en un arroyo próximo, arregló su ropa de la mejor forma posible y caminó lentamente hasta la casa. Al acercarse, pudo ver mejor. La choza estaba un poco mejor que cuando partiera. Había algunas gallinas en el patio, una pequeña huerta en el fondo. Alguien había arreglado el techo, que no tenía tantos agujeros. Subió los 2 escalones de madera y tocó la puerta. Hubo movimiento interno en pasos. La puerta se abrió. Anne era María, 20 años más vieja, pero todavía con aquellos ojos castaños que él amaba. Por un momento, ella apenas lo miró, sin entender. Entonces sus ojos se abrieron enormes, su boca se abrió y soltó un grito. «Joe, Joe, oh», se lanzó a sus brazos, llorando, riendo, temblando. Joe la abrazó, sintiendo su olor, su calor. Era real. Ella estaba ahí en Sass-Brazos, pero entonces se acordó. La alejó gentilmente, su voz saliendo más dura de lo que pretendía. «Fui fiel a ti durante 20 años, María, pero tú me traicionaste». María se detuvo, confundida, las lágrimas todavía rodando por el rostro. «¿Cómo así? Yo, ¿qué traición? Yo te esperé por 20 años. 20 años, Jo. Te iba a ti y a ese hombre joven. Te vi pasar la mano por sus cabellos. Para sorpresa, Joe». María comenzó a sonreír a través de las lágrimas. «¿Ese hombre? Jo. Oh, ese es nuestro hijo». Joe sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «Nuestro hijo, sí». Cuando te fuiste, ya estaba embarazada, pero todavía no lo sabía. Lo descubrí 2 semanas después de que te fueras. Tuve a nuestro hijo sola, con la ayuda de doña Sebastiana. Le puse de nombre Joe, como tú. Joe Jr. tiene 20 años ahora, Jo, o 20 años, Jo. O no podía procesar lo que estaba escuchando. Un hijo. Tenía un hijo de 20 años que nunca había conocido. ¿Dónde está él? Fue al poblado a buscar unas cosas, pero vuelve pronto. João, entra, por favor. La casa es humilde, pero es nuestra casa. Entra. Jo, entró tambaleándose. La casa estaba sencilla pero limpia. Había una mesa tosca, algunos bancos, un fogón de leña, 2 camas en las pequeñas divisiones que servían de cuartos. Se sentó, todavía en shock. María preparó café, hablando sin parar. 20 años de historias brotando de una vez. Fue muy difícil, Han, muy difícil. Tuve al niño sola, casi muero en el parto. Doña Sebastiana me ayudó, me acogió. Crié a nuestro hijo aquí, en esta misma casa. Trabajé lavando ropa, cosiendo, haciendo lo que aparecía. El coronel Augusto murió hace unos 10 años. Los hijos vendieron la finca, pero el nuevo dueño me dejó quedarme aquí. Dijo que podía vivir gratis, siempre que cuidara la huerta y las gallinas. Le sirvió café a Joe, sus manos temblando de emoción. Tu Jo, creció fuerte y trabajador igualito a ti. Trabaja para los hacendados de aquí, hace changas, ayuda a todo el mundo. Es un buen muchacho, Joe, o te vas a sentir orgulloso de él. Tú nunca pensaste que yo había muerto. Nunca pensaste en conseguir otro hombre. María lo miró con aquellos ojos honestos. Pensé sí que podías haber muerto. Fueron 20 años sin noticia. Joe, han 20 años. Pero tenía fe de que volverías. Y aunque no volvieras, aunque hubieras muerto, no quería otro hombre. Solo te quería a ti. Siempre fuiste solo tú. Parte 7. Juan sintió las lágrimas comenzar a rodar por su rostro. 20 años de sufrimiento, de nostalgia, de trabajo duro, y ella había esperado.
Había criado al hijo de ellos sola, en pobreza, pero esperó. No tengo nada para darte, María. Trabajé 20 años, pero elegí recibir consejos en vez de dinero. Debes pensar que soy un tonto. Pero María negó con la cabeza, sosteniendo las manos encallecidas de él entre las suyas. Estás vivo, Juan, volviste. Eso es todo lo que importa. Dinero conseguimos, pero tú, solo hay uno. Quedaron ahí, de manos agarradas, llorando y sonriendo al mismo tiempo, tratando de recuperar 20 años de distancia en pocos minutos. Fue cuando la puerta se abrió. Mamá, conseguí la harina que usted pidió. Y don Tomé mandó a decir que... El muchacho se detuvo al ver al hombre sentado en la mesa con su madre. Era alto, fuerte, moreno de sol, con ojos que eran exactamente como los de María. ¿Quién es? María se levantó, radiante. Mi hijo, este es tu padre. Juan, este es Juan Jr., nuestro hijo. Los dos hombres se miraron. 20 años de distancia, pero la sangre reconocía la sangre. Juan Jr. dejó caer el saco de harina y corrió a abrazar al padre que nunca había conocido. «Papá, mamá siempre decía que usted volvería. Ella siempre lo dijo». João abrazó al hijo, sintiendo la fuerza de aquel cuerpo joven, viendo su propia juventud reflejada en aquel rostro. Lloró como no lloraba desde niño. Los tres quedaron abrazados por un largo tiempo. Cuando finalmente se separaron, María insistió en preparar un desayuno especial. «Tenemos que celebrar. Mi marido volvió después de 20 años. Tenemos que celebrar». Fue a buscar lo que tenía: harina de maíz, huevos de las gallinas, un pedazo de longaniza que estaba guardando, panela, café. Comenzó a preparar un pan, a freír los huevos y la longaniza. Juan de repente se acordó. «María, traje panes. 3 panes. Mi patrón, un hombre muy sabio, me los dio. Él dijo que 2 eran para comer en el viaje, y el tercero era para comer contigo cuando llegara a casa». Tomó su morral y sacó el envoltorio. Todavía había un pan envuelto en un paño limpio. Estaba un poco duro después de tantos días, pero todavía estaba entero. «Vamos a comer ese pan juntos entonces», dijo María sonriendo. Juan puso el pan en la mesa, pero cuando fue a abrirlo, sintió que estaba más pesado de lo que debería. Desenrolló el paño cuidadosamente. El pan se partió a la mitad, y de dentro de él cayeron monedas de oro, muchas monedas de oro. Junto con ellas, un papel doblado. Con manos temblorosas, Juan tomó el papel y le pidió a João Jr. que leyera, ya que él no sabía leer bien. El joven leyó en voz alta. «Juan, elegiste la sabiduría en vez del dinero. Probaste que tienes un corazón noble y una mente prudente, pero un hombre como tú merece ambos. Aquí está todo el dinero que ganaste durante 20 años de trabajo fiel. Úsalo con sabiduría, junto con los consejos que te di. Vas a necesitar ambos para construir una vida feliz con tu familia. Con admiración y respeto, Sebastián Ferreira». El silencio llenó la casa. Juan miró el dinero, la nota, a María, al hijo. 20 años de trabajo estaban ahí, y más que eso, 3 consejos que habían salvado su vida 3 veces en el camino de vuelta. «Los consejos», susurró Juan. «Si hubiera tomado el atajo, estaría muerto y robado, y este dinero habría ido con los ladrones. Si hubiera investigado los gritos en la posada, estaría muerto. Si hubiera actuado en la rabia ayer, Dios del cielo, si hubiera actuado en la rabia ayer, los habría matado a ustedes 2 y destruido todo». Contó entonces toda la historia a María y a João Jr. Habló de los 20 años en la finca, de Sebastián Ferreira, de los 3 consejos, y principalmente de las 3 veces que los consejos salvaron no apenas su vida, sino también su dinero y su familia. María escuchaba con lágrimas en los ojos, entendiendo la sabiduría profunda de aquellas enseñanzas. Tu patrón era realmente un hombre sabio, Juan, y tú fuiste sabio en confiar en él. João Jr. miraba al padre con admiración creciente. «Papá, ¿usted renunció a todo ese dinero por 3 consejos? Y los consejos salvaron su vida 3 veces. Salvaron más que mi vida, mi hijo. Salvaron mi alma. Porque si los hubiera matado a ustedes 2 ayer, en mi rabia y dolor, aunque después descubriera la verdad,
nunca habría tenido paz. Viviría el resto de la vida sabiendo que maté personas inocentes, que maté a mi propia esposa y a mi propio hijo. Quedaron ahí los tres, contemplando la providencia divina y la sabiduría humana que se habían entrelazado para traer aquel final feliz. Pero ahora, dijo María, siempre práctica, vamos a tomar este desayuno y hacer planes. Con este dinero podemos comprar un pedazo de tierra, construir una casa de verdad, comenzar una vida nueva. Juan estuvo de acuerdo, pero antes separó algunas monedas de oro. Estas voy a mandar de vuelta a Sebastián. Es lo mínimo que puedo hacer. El hombre me dio más que dinero, me dio sabiduría para vivir. Y el resto, continuó María tomando una moneda y mirándola contra la luz, vamos a usar para construir nuestro futuro. Pero João, prométeme una cosa. ¿Qué, mi querida? Prométeme que vas a enseñar esos 3 consejos a nuestro hijo, y que él los va a enseñar a sus hijos, y así sucesivamente. Sabiduría así no puede perderse. Juan sostuvo la mano de María y la mano de João Jr. Prometo. Estos consejos van a pasar de generación en generación en nuestra familia, porque valen más que todo el oro del mundo. Juan y su familia usaron el dinero para comprar un pedazo de tierra no muy lejos de allí. Construyeron una casa sencilla pero confortable, con paredes de ladrillos y tejas de barro. Plantaron café, criaron ganado, hicieron una pequeña huerta. João Jr. se casó pocos años después con una muchacha del poblado, una niña dulce llamada Rosa. Tuvieron hijos, y João se convirtió en abuelo. Los domingos, cuando toda la familia se reunía, João siempre contaba la historia de los 3 consejos. Primer consejo, decía él a los nietos que escuchaban fascinados, nunca tomes atajos en tu vida. Caminos más cortos y desconocidos pueden costarte la vida. Y contaba sobre el vagabundo y la banda de asaltantes. Segundo consejo, nunca seas curioso sobre aquello que es malo, pues la curiosidad puede ser mortal. Y contaba sobre la posada y el lunático que mataba a quien trataba de ayudar. Tercer consejo, nunca tomes decisiones en momentos de odio o dolor, pues puedes arrepentirte cuando sea demasiado tarde. Y contaba, siempre con lágrimas en los ojos, sobre la mañana en que casi mata a su propia esposa y a su propio hijo. Los años pasaron. João envejeció. Los cabellos quedaron completamente blancos, el cuerpo fue perdiendo la fuerza. Pero vivió para ver a sus nietos crecer, casarse, tener hijos. Una tarde tranquila de domingo, ya con más de 70 años, João estaba sentado en el corredor de su casa, María a su lado, todavía tan bonita para él como el día en que se casaron. ¿Te arrepientes, João?, preguntó ella de repente. ¿De los 20 años lejos, de todo lo que pasaste? João pensó por un largo momento. No, María, no me arrepiento, porque aquellos 20 años me enseñaron el valor del trabajo, de la perseverancia, de la fidelidad, y los 3 consejos salvaron mi vida, nuestra familia, nuestro futuro. Si tuviera que hacer todo de nuevo, haría exactamente igual. María apoyó la cabeza en su hombro, y quedaron ahí, observando el sol ponerse sobre las tierras que ahora eran suyas, rodeados por el amor de la familia que habían construido juntos. Y aquella noche, como en todas las noches antes de dormir, João repetía bajito los 3 consejos, grabándolos aún más profundamente en su corazón, para que nunca, jamás, fueran olvidados, porque algunos tesoros no son de oro o plata. Algunos tesoros son de sabiduría, forjados en el fuego del sufrimiento y del sacrificio, y esos son los tesoros que realmente valen la pena. Los tesoros que pueden ser pasados de generación en generación, salvando vidas y almas por todos los tiempos. Moraleja de la historia. Los atajos en la vida raramente son seguros. El camino más largo, más difícil, es casi siempre el más seguro y el más recompensador. La curiosidad puede llevarnos a situaciones peligrosas. No todo lo que parece necesitar nuestra ayuda realmente la necesita, y a veces el mal se disfraza de bien para atraernos. Decisiones tomadas en momentos de fuerte emoción, rabia, odio, dolor, casi siempre son decisiones de las que nos arrepentimos,
Es preciso esperar a que pase la tormenta, dejar que la mente se calme, para entonces tomar decisiones sabias. Y sobre todo, la sabiduría vale más que el oro, porque el oro puede ser robado, gastado, perdido, pero la sabiduría, una vez adquirida, permanece con nosotros, nos protege, nos guía, y puede ser pasada a las próximas generaciones, creando un legado que trasciende lo material y toca lo eterno. Deja tu like para mí, es muy importante para que yo pueda continuar. Y si alguien necesita escuchar esta historia, compártela.